Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Callejón Literario. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues después de 15 días Descansamos una semana. descansamos un ratito, así que pues otra vez por aquí. Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues bien de nuevo, Jonathan. Muchas gracias. Aquí feliz de estar con todos ustedes. La realidad fue que desafortunadamente la semana pasada, por cuestiones climatológicas, no pudimos transmitir. Era un aguacero impresionante. Sí. Entonces se nos complicó un poquito ahí, bueno, a mí transportarme para acá para hacer la transmisión, pero ya, aquí estamos en vivo. Joey Kurtz, ya no nos regañes, discúlpanos. Yo sé que estuviste ahí al pendiente la semana pasada, una disculpa para ti. Gracias por tu apoyo, gracias por seguirnos semana a semana, pero ya, de nuevo. Así que desafortunadamente bajo las trágicas circunstancias que está viviendo México en este momento. Pero aquí estamos. Así es. Y además, bueno, curiosamente, de lo que se va a hablar, que era el programa de la semana pasada, por esto que venía la celebración del Día de Independencia, pues logramos cuestiones que tienen que ver con la literatura mexicana. Y bueno, de una u otra manera seguimos pues en el mismo cuadro, ¿no? Sí, la realidad es que vamos a hablar de la literatura mexicana. Digo, claro, no sin antes mencionar que pues es una desgracia lo que hemos estado viviendo y parece que se nos juntó, nos llovió sobre mojado. Sí. No, nos pega lo del huracán, pega posteriormente el terremoto de Oaxaca, en Juchitán, toda la zona de Chiapas y ahora desafortunadamente, bueno, le toca a Morelos. En lo particular, pues nos ha tocado ver que sí hay mucho movimiento aquí de ayuda, mucho apoyo. Gracias a toda la gente que se ha coordinado para hacer estas brigadas de apoyo y demás y hacerlas llegar a toda esta gente. En realidad es un gusto saber que todavía hay gente que está unida en ese sentido, ¿no? Desafortunadamente, pues, como en todo caso y en un país como el nuestro, es una desgracia, es una vergüenza verdaderamente hacer mención de que pues existen actos de rapiña ante estos momentos de tragedia y aprovechándose de la gente, ¿no? Más ruin, la verdad. Muy ruin y también, pues digo, cabe mencionarlo, digo, espero que no nos veten por eso del programa, pues gente que también hace su labor, ¿no? Su luchita para las campañas ahora en puerta y pues está utilizando ciertos víveres y desviándolos y guardándoselos en ciertos lugares porque pues ha habido varias denuncias a través de internet de esto y pues tampoco es justo. Yo creo que como sociedad no es justo que se aprovechen de que el apoyo y de la buena voluntad de las personas para desviar recursos hacia otros lugares y pues lo peor de todo, ¿no? Que en ocasiones pues nuestros propios servidores públicos a quienes nosotros les pagamos con nuestros impuestos, sí, claro, tomen la decisión de olímpicamente de decirnos que no tenemos un fondo para desastres, pero tenemos 6,000 millones de pesos, bueno, 6,900 millones de pesos destinados para cada partido político. Gracias, en verdad, porque es lo que queríamos nosotros, ¿no? También tú preferirías eso, ¿no? Pues que mejor que hagan campañas políticas, que nos den folletitos, que nos den recuerditos, paraguas y cochinadas, a que le ayudaran a toda esa gente. Claro, yo lo decidí también. Entonces, es una lástima, desgraciadamente, y pues gracias a todas las personas en verdad que están a pesar de estas circunstancias y déjenme decirles que pues en estos momentos más que nada necesitamos estar unidos, pero una unión real, una unión verdadera. No se trata de que todos nada más metamos las manos y que nada más echemos culpas y demás, porque al final de cuentas, como siempre lo he dicho, los políticos no son una especie aparte, no son una raza aparte, no salieron de la tierra, pues son gente del mismo pueblo que ha llegado y ha alcanzado esa posición y desafortunadamente pues si están ahí como líderes a veces terminan siendo por ser un reflejo de lo que somos como sociedad, ¿no? No estoy particularizando a nadie y esperemos que pues con esto cambie, ¿no? Y que haya una respuesta real de nuestra parte hacia todas estas circunstancias y pues bueno, a ver qué ocurre. Eso sí, gracias a Fernando Valderas que estuvo hace poquito en contacto conmigo y que hizo ahí un movimiento rápido para que más gente se sumara a la causa del apoyo de Morelos, a Erika Castañón que también estuvo por ahí, María Nux, Carlos, César Escobedo, varios que estuvieron, yo estuve en la tarde con ellos, en contacto y checándolo ahí canalizándolo con gente que está recolectando víveres y demás. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Gracias por los buenos recuerdos y bueno, qué tiempos aquellos del Bacho, que fueron amigos
del bachillerato, Jesús Reyes Heroles, en el defectuoso. Pero gracias a todos por su apoyo. Sí, es, exactamente. Y a echarle ganas, ánimo, Oaxaca, y bendiciones para todos. Tenemos que salir adelante, no nos queda de otra, porque pues, el golpe ya está dado. Entonces, pues a sacar la casta y digo, creo que se va a lograr, ¿no? Sí, yo creo que en el 85 y en otras cuestiones. Aunque yo siento que hubo más desastres en este temblor, ¿eh? Fue más llamativo en el 85, pero yo creo que muchísima información ha sido ocultada y en las redes sociales nos estamos dando cuenta de que hay muchísimos desastres, pero excesivo, realmente sí, lo que hay. O sea, sí, por ejemplo, un detalle así mínimo es, todos nos enteramos de los edificios, nos enteramos de cosas que salieron en primera plana, pero hay un montonal de casitas que no se cayeron y que a lo mejor la gente está bien, pero se les cayó una barda o se les cayó un pedazo de techo y a lo mejor no se ha supervisado. No. Y no saben si están seguros allá adentro o están en riesgo. Y así le vas contando y le vas contando y le vas contando. No, es demasiado, ¿eh? Y son muchos detallitos que después a lo mejor no se vienen abajo por sí solas, pero si vuelve a temblar, aunque sea menos, y se viene abajo y no sabía, nadie les dio... No sé, sí hay muchas cosas que todavía no se saben. Y fíjate que también estaba viendo un reportaje aquí en esta zona de donde va entrando uno de Cuernavaca hacia México. Hay unos edificios, un edificio me parecía que había, un edificio pues medianamente grande, no era muy grande, y de hecho pues no había labores de rescate para entonces, ¿no? Cuando llegó el reportero a hacer esto, un reportaje, resulta que estaba el reportero y con una persona que estaba ahí, y le comentaba, y pues que ha venido ayuda y demás, pues el reportero, el que estaba ahí de vigilante, dice, no, hay como 6 familias allá adentro todavía, y la gente, desgraciadamente, gente que a veces es indolente, y que bueno, no estamos enterados, o que somos ajenos al suceso, pues ignorantes pasaban y pues veían todo derrumbado, ¿no? Simplemente pasando a los transeúntes, y pues el edificio ahí colapsado y todavía había 6 familias ahí dentro, ¿no? Entonces, de pronto es fuerte, es doloroso para un país como el de nosotros, es fuerte para la gente que a veces, tanto a veces se llena la boca diciendo que la unión y que vamos a unirnos y vamos a dar el grito de independencia y vamos a hacer todo este tipo de cosas, y de pronto en estas cuestiones pues se vuelve completamente indolente. En algunos casos, llamémosle por justificarlo, sí, porque están dolidos, están frustrados, están sentidos con su país, con la ausencia de apoyo, con la ausencia de recursos, con la ausencia y la constante noticia de que lo que hacen los noticieros nos plagan de malas noticias y desviaciones de fondos y irregularidades económicas, irregularidades aquí, irregularidades acá, mentiras aquí, mentiras acullá. Entonces creo que de pronto esa propaganda es la que propicia que a veces la gente no haga nada. También los medios están jugando un papel bien importante aquí y a veces están mintiendo de más, ¿no? Claro, o sea, claro. Los medios están dando información insuficiente, no están llegando a los lugares, no hacen más allá, se toman la foto, de pronto veo que ahorita están con el rol de que hay, creo que una historia ahí de una niña perdida, entonces de pronto ese tipo de elementos nos hace dejar de creer. Yo lo que sí les recomiendo es que ustedes se acerquen a la gente, a sus contactos, que sean cuidadosos, que se acerquen a sus contactos y que vean que en realidad la ayuda que están haciendo llegar a ustedes, donativos, lo que sea con personas que ustedes conozcan y que esas personas que conocen sí le estén haciendo llegar a los lugares correspondientes, porque a veces pues, nos paramos, vemos centro de acopio en cualquier lugar, en cada avenida, en cada calle, y de pronto no sabemos dónde va a terminar eso. Tal vez lo terminamos viendo el tianguis del domingo, beneficiándose unos cuantos, y desgraciadamente no es justo, ¿no? Valerse de este tipo de cuestiones, ¿no? Están dando algunas otras números de cuenta para que depositen dinero. Entonces tengan cuidado, sean bien precavidos y sí estén conscientes de a quién están encaminando esa ayuda. Sí. Entonces hay que pensar un poquito durante esta unión, estos tiempos de caos y estos tiempos de pronto, y no nos dejemos llevar por las cuestiones,
que nos dice la tele de ayuden, apoyen, donen, pongan. No, cuidado a toda mi gente, se los digo. Tengan mucho cuidado y pues hay que ser precavidos en esto y pues bueno, y echarle ganas. Sí, claro. Y créanme que un rezo, no soy cristiano, no soy judío, no soy católico, no soy nada, simplemente soy Eduardo Villanos. Pero sí les digo algo, un rezo bien dado en su momento, tiene mayor fuerza a veces cuando decimos, híjole, es que no puedo donar porque no tengo dinero. Un rezo en verdad, pero consciente y de la índole que sea, hace milagros en verdad. Tiene demasiada fuerza, las palabras tienen mucha fuerza y tengan cuidado, háganlo con conciencia y pues oremos por ellos, ¿no? Realmente démosles un rezo honesto, franco y un tiempo dedicado a esas personas porque encuentren el bienestar, porque encuentren el alivio por haber perdido un ser, lo que sea. Sí, estoy de acuerdo. Va, me late. Pues bueno, pues vamos entonces. Sin más, vamos a entrar a nuestro tema. Gracias a todos por su apoyo y gracias por escucharnos. La literatura mexicana, que bueno, late. Que ha dejado, ha habido muchísimos escritores muy buenos, pero de repente a mí me ha dado la impresión de que algunos han opacado a otros como pasan siempre, ¿no? Desgraciadamente sí. Por la circunstancia que haya sido, que fueron más célebres, fueron más reconocidos y por ende pues vendieron más y fueron más leídos. Y hay muchos que pululan ahí en un cierto, digamos, escondite y que son igual o incluso mejores que esos grandotes, ¿no? Que andan, pues que están en el pedestal. Claro. ¿No? Que no quiero decir que no merezcan estar en el pedestal, tampoco también fueron buenos. Pero, mejor dicho, creo que me parece injusto que los otros se hayan quedado abajo. Claro, sí, ¿no? O sea, que de pronto no alcancen el... Déjenme, aquí nada más estoy compartiéndolo en algunos grupos. Por ejemplo, de Morelos. Ya que estás tú acomodando eso, voy a dar el primer ejemplo. A ver, por ejemplo, échate. Por ejemplo, Efraín Huerta. Efraín Huerta, claro que es conocido, pero nunca llegó a tener un alcance, hasta ahora no ha tenido un alcance, que lograron, por ejemplo, Octavio Paz o Jaime Sabines, que fueron famosos. Y pues la verdad es que Efraín Huerta está al nivel de los dos, con su estilo, pero los tres son de distintos estilos. A ver, aguántame, perdón, Johnny, que te interrumpa. No, hay un comentario aquí de Luli, R. Salas. Ajá. En el DIF escondieron a las personas que estaban ayudando, porque llegó gente a exigir que se repartieran los recursos. Mi hija está ahí y lo está viviendo. Es lo que les digo, desgraciadamente, en este tipo de eventualidades. Luli, pues ahora sí que manténnos al pendiente, por favor. Es molesto enterar. Es más, le voy a poner una carita de enfado aquí. Sí, ponle enfada. Porque en realidad, Luli, no es justo que si pues, tu hija incluso está apoyando ahí y que está echando la mano a los mexicanos, a nuestros compatriotas, congéneres, ya llamémosle como quieran, o sea, es molesto que pase este tipo de cosas, o sea, realmente es molesto, en verdad, o sea, ¿qué te puedo decir, Luli? Pues ahora sí que solo manténnos al pendiente, que pues tu hija esté bien y pues que tú estés también bien consciente y bien pendiente de tu hija y que no le pase nada, y a todas estas personas que están ahí albergadas en el DIF, porque pues les metieron miedo, o sea, porque pues están escondidas, ¿no? Entonces, no es justo, en verdad, pero bueno, ojalá las autoridades hagan algo, alguna persona que lo haga llegar esto, alguna autoridad, pues por favor, digo, somos un programa, no nos comparamos con Televisa, no nos comparamos con TV Azteca, claro está, somos más grandes aún, pero no, pero pues digo, el chiste es apoyarnos, ¿no? Entonces, pues si nosotros hacemos llegarlo de boca en boca, y a veces, aunque seamos pocos, lo hacemos llegar muchas veces, pues es más valioso, ¿no? Claro. Aunque ellos lo hagan a llegar con una voz, pues nosotros lo haremos llegar con 1000. Claro. Entonces, bueno, Luli, una desgracia esto que ocurre, perdón. Sí, no, pues es que no puedes ser que te enteras de cada cosa que te quedas sin palabras, o sea, esa impotencia de que no sabes cómo actuar. Desgraciadamente no. O sea, cómo actuar con inteligencia. Cómo apoyarlos. Cómo actuar de manera visceral, que es la forma primaria de todo ser humano. Pues ahorita vamos y pues, con un palo, a ver con qué,
y nos ponemos a darles una tunda a todas las personas que no andan haciendo, pero luego ellos no van a andar como si nada y tú y yo vamos a acabar en el bote por andar ahí casi matando a la gente. Entonces, pues una opción inteligente es la que a veces uno no encuentra y eso causa impotencia. Pero bueno. Bueno, la ventaja es que aquí en internet todo es permanente y todo se queda albergado ahí. Claro. Y pues la gente más se irá sumando a la conciencia. Bueno, continuemos, pero de todas maneras vamos a estar atentos. Sí, vamos a estar atentos a lo que nos estén diciendo y demás. Si podemos funcionar de canal para algo. Pues, exacto, y que quede ahora sí que quede claro. El testimonio, vaya, de lo que se dijo aquí, ¿no? Así es. Bueno, Eduardo sigue compartiendo en los grupos. Yo sigo compartiendo en los grupos, tú nos estabas hablando. Yo ya había terminado, ya nada más dije que Efraín Huerta me parece igual de grande que Octavio Paz Sabines, pero no es tan conocido como ellos, y así hay muchos. Que bueno, ya iré nombrando en cuanto me vaya acordando, porque no tengo tantas listas en la cabeza. Pero bueno, si hablamos así en un panorama general, mira, son muy pocos, o sea, escritores así, que hay mexicanos que los tengan así. Es más, vamos a poner, ya que... Hay un listado, obviamente, de reconocidos, pero es una lista que se queda sumamente corta cuando te pones a indagar sobre la vasta cultura que hay en México, o sea, la vasta y amplia producción de escritores que hay en México. Y desgraciadamente, pues, no tuvimos el auge, no tuvimos el apoyo. Nos vino, yo considero tempranamente la conquista. Sí nos impulsó en cierto aspecto, pero nos vino muy temprana, porque tradicionalmente, bueno, para entrar de lleno con el tema, la literatura en México no es tan vasta por esta razón, ¿no? O sea, los pueblos indígenas, hay una consideración que ya llegué a esa determinación, ya tengo consciente esa idea. Todo era una tradición oral, todo se transmitía a través de textos y demás. Los códices en realidad fueron posterior a la conquista. Los códices se dejan gracias a los sacerdotes para que haya vestigio de lo que pasó en México, de lo que ocurrió en México y de que hubiera una tradición escrita para que la gente la continuara, ¿no? Claro. Porque todo lo demás que existe, bueno, hasta ese entonces para las culturas prehispánicas son simplemente las estelas, o sea, la estela de los 5 soles, el calendario azteca, todo lo que se creó como esculturas, todos estos grabados que se encuentran en las pirámides, templos, y demás, todo es pictográfico y realmente hay muy poco escrito en sí. Entonces, los conquistadores son los que nos apoyan a hacer esta como narración escrita, a modo de dibujos y a modo de estas curiosidades, pero yo me di cuenta de que sí, había algo y teníamos algo. Antes de que llegaran teníamos muy buena memoria. Nuestro pueblo tenía buena memoria, o sea, los abuelitos se lo pasaban a los nietos y los nietos se lo pasaban a los hijos, o sea, en verdad éramos un pueblo con una memoria excelente. ¿Qué nos pasó? Tendríamos que preguntarle a gente especializada. Pero bueno, entonces, de pronto, pues yo lo vi así, ¿no? De tanto, de lo que estudié, de lo que estuve checando. Y fue hasta durante el periodo virreinal cuando aparecen en México ciertos escritores, que ya estamos hablando de 1500, 1600, o sea, 1600, perdón, el periodo virreinal, 1600 y cacho y fracción. No les vamos a dar fechas exactas porque no soy maestro de historia y regularmente las fechas así tan exactas no se nos dan. Pero el periodo virreinal en México florece y aparece un grupo de escritores que son, a final de cuentas, los que vienen a formar parte de lo que sería la nueva literatura en México. Una literatura novohispana, ya dejando de lado que formamos parte de la España y tratan de hacer un trabajo ya real para México. Y el primero de ellos es de Bernardo de Balbuena. Su obra más reconocida es La Grandeza de México. Fíjate que yo estuve hojeándola, se me hizo una obra sumamente interesante, porque habla en general del México antiguo, del México colonial. Habla de, en cuanto llegaron a México, cómo los españoles tuvieron esta percepción de los mexicanos,
Se habla desde cómo fueron diseñadas las ciudades, se habla de los grandes edificios, las grandes calzadas. Es una descripción completa y amplia que en verdad la grandeza de México termina por ser un perfecto catálogo de las características del México de esa época. Se habla de la nobleza de la gente, la pureza de nuestro pueblo en esa época, las buenas costumbres, la costumbre de esa época, la visión de pronto de los mexicanos hacia la corona, la visión de las personas hacia sus semejantes dentro de nuestro pueblo, y tiene diferentes apartados, e incluso habla sobre la flora y fauna de nuestro país. Entonces, se me hace realmente un catálogo muy bueno, en donde podemos ahondar históricamente sobre las características de nuestro pueblo y que desconocemos hasta esta época actualmente. Bueno, Carlos Sigüenza y Góngora comienza sus estudios en Tepoztlán. En Tepoztlán, o sea, es morelense él, por padres jesuitas. Digo que obviamente pues la educación era impartida con anterioridad por los sacerdotes, y pues este gremio, sobre todo los jesuitas, que eran personas muy educadas, muy avesadas dentro del área de las matemáticas, pues lo adiestran, y él también termina escribiendo una obra que termina por ser una controversia para la época, y que es así como icónica dentro de la polémica de la época, ¿no? Porque él hace un manifiesto filosófico contra los cometas. Okay. ¿De qué trata el libro? Bueno, pues el libro, de ese sí no lo ojeé, no tuve oportunidad de ojearlo, tenía intención de ojearlo, pero no lo encontré. El manifiesto filosófico contra los cometas habla sobre los prejuicios que existían en esa época hacia los cometas, sobre este fenómeno natural. Entonces él lo aboca hacia que pues, los conceptos científicos, y pues nos habla de todos los tabúes y demás que se generaban por un cometa, que había deformidades en las mujeres, en los niños que nacían, elementos por el estilo que de pronto pues, van a terminar siendo chuscos para nosotros en nuestra época, ¿no? Muy bueno. La realidad lo recomiendo porque tuvo muy buenas críticas. Yo lo que estuve hojeando de las críticas fue que es muy bueno, pero es una literatura todavía más completa, todavía se percibe ahí como que el barroco de la época y el grosso de las palabras y demás. O sea, todavía el movimiento no despunta para crear una literatura mexicana 100%, y todavía se apega mucho a la virreinal, pero son ellos los que empiezan a encontrarle el camino para que México tuviera una literatura propia. Okay. ¿Va? Entonces, bueno, Juan Ruiz de Alarcón, bueno, hemos escuchado de Juan Ruiz de Alarcón en las letras en las palabras de historia, cuando nos dieron historia. Francisco de Castro, no encontré mucha información sobre él, pero Luis Sandoval Zapata fue alguien del que sí encontré información y que, pues, a mí se me hace como un one hit wonder de la época. Okay. Sí, fue así como algo así como, pues como se convertirán los booktubers actuales que han sacado libros, como se convertirán los famosos que han sacado libros. O sea, fue simplemente un poeta novohispano, tuvo mucho auge en ese periodo, tuvo mucho reconocimiento y demás, y alcanzó ciertos lugares. Su obra más importante es un soneto a la Virgen de Guadalupe. Entonces era popular y demás, pero fue 100% olvidado de las letras mexicanas, de la literatura mexicana. Fue borrado como de la historia. No se conocen grandes trabajos de él, y lo que se ha rescatado es muy poco, y sí ha sido como muy galardonado, muy premiado por su vasto lenguaje, y pues como una tendencia barroca muy sobrecargada, muy bella para la época, pero pues no proliferó. O sea, fue borrado de la historia. ¿Va? Y bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, que también ya comienza a despuntar ya como partícipe en esta confabulación de los grandes por crear una literatura mexicana. Y pues todos fueron muy destacados. Fue una lucha inicial por emancipar la literatura nacional de la España virreinal. O sea, querían dejar completamente de lado ya todas las enseñanzas y el adiestramiento que teníamos de España. Lo quieren dejar de lado, y ellos contribuyen a que esto ocurra. ¿Va? Entonces, yo les recomiendo esta, sí, la anoté,
En el año de 1910 apareció en México la primera parte de una obra de gran aliento llamada Antología del Centenario. Yo se los recomiendo porque esta obra, en esta antología, es una recopilación de los trabajos previos a 1910, y es una recopilación, aunque no encontré, fíjate, trabajos de la independencia, grandes narrativas sobre la independencia, no encontré nada. Hay demasiadas. Todos los trabajos, llamémosle de crónicas sobre Maximiliano de Habsburgo, sobre Benito Juárez, son trabajos meramente de investigación y son muy posteriores a la época. Hay muy poco que se tenga de registro sobre lo que se vivió durante ese periodo, y estamos hablando de un periodo amplísimo. Estás hablando de 1600 hasta 1910, que cuando aparece el cuento revolucionario. Una brecha ahí Impresionante, impresionante, extraña, ¿no? Que no sé si a lo mejor sí hubo, y en aquella época los borraron, no importaron. Quemaron, no quisieron que nadie supiera nada. No lo dudaría con Benito Juárez como era. Bueno, digo, no se los tiro del trono, pero pues hay cosas ahí, hay cuestiones con Benito Juárez que bueno. Bueno, ya posterior, pues ya viene el cuento de la revolución. La revolución fue un referente histórico. Ya en ese entonces se vuelve prolífica la producción de obras literarias en México. Los cuentos revolucionarios, bueno, purulan por todos lados. Estas historias sobre las Adelitas, sobre lo que hizo Villa, sobre todo lo que hicieron todos los grandes, Zapata, todos los grandes de la revolución. Ojo, porque sí me ha tocado, en serio, se los digo, Dios, por favor, gente preciosa, vamos a meternos un poquito más, o sea, en realidad, vamos a meternos y a buscar un poquito más en nuestras costumbres, porque te lo juro, me ha tocado ver en trabajos de diferentes índoles que el periodo entre la independencia y la revolución no lo saben diferenciar. Los personajes no lo saben diferenciar. Quien encuentra a Zapata junto a Hidalgo. Bueno. O a Villa junto a Hidalgo. Sí, claro, ahí pues. Entonces, de pronto digo, hay que ahondar un poquito más sobre nuestras raíces, un poquito más centrarnos en nuestra historia. Sí, a veces no fue de la mejor manera como nos lo enseñaron en la escuela, desgraciadamente. Porque, pues bueno, no todos tuvimos buenos maestros de historia, pero sí investiguen un poquito más, ahonden un poquito más referente a estos temas para conocernos mejor. Un pueblo que conoce su pasado, sabe hacia dónde va, ¿no? Entonces, yo creo que es aquí donde sí tenemos como labor, nosotros como mexicanos, como civiles, como patriotas, debemos de ahondar un poquito más en nuestras raíces, y pues aunque a veces pues, esta raza alienígena, reptiliana, como lo quieran llamar, de políticos nos hagan entrar en frustraciones y nos hagan sentirnos mal y nos hagan pasar vergüenzas, pues no nos haga partícipes de una negación absoluta hacia nuestra historia. Acerquémonos más a nuestra historia y conozcamos un poquito más de nuestras raíces. ¿Va? Entonces, me parece bien. Bueno, tenemos que hacer eso. Es importante. La revolución fue un referente para la literatura de México. Los de abajo, de Mariano Azuela, me parece que es así muy conocida. Y Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Son conocidas. Sí. Son conocidas, digo, la de Laura Esquivel, bueno, fue muy posterior, o sea, ya estamos en los 80 y tantos. Laura Esquivel escribió en el 89 y Los de abajo fue escrita en 1915. O sea, son grandes referentes, llamémosle. La de Los de abajo, yo esa sí no me la chuté, tú sí te la sabes, ¿no? No, la de Los de abajo no me la sé. ¿No te la sabes? Bueno. ¿Para qué te digo? Aquí, digo, yo por lo que leí de la sinopsis y demás, no me he chutado Los de abajo. Es que desgraciadamente el tiempo a veces no nos da, compadre. Me encantaría, se los juro, leer más, pero desgraciadamente no me da a veces el tiempo. Me encantaría. Demuestra la brutalidad y la animosidad entre los federales y los revolucionarios. Es un referente en el estudio de la revolución. Yo lo que leí, o sea, los fragmentitos que alcancé a medio leer, sí, en verdad están muy bien sustentados, está muy cargado. Se escucha romántico, se escucha muy fuerte. Hay solvencia, vaya, de parte de ¿cómo se llama? Mariano Azuela. Lo acabo de decir, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, dijiste Mariano Azuela. Mariano Azuela.
O sea, hay bastante solvencia, bastante buena. Se habla de la vida de las haciendas, los caudillos. Es un reflejo fiel, histórico, en donde pues, pueden conocer gran parte de nuestra historia. En el caso de Como Agua para Chocolate, digo yo, ahí sí la realidad, bueno, la mencioné porque pues tenía que tener dos comparativas, ¿no? Más o menos fuertes. Como Agua para Chocolate se me hace, pues es una obra, es que les puedo decir, digo, realmente no me parece muy buena. No es por criticar, por verme mal. Pues no, o sea, como que le falta. Desde mi perspectiva, la única gran ventaja es que, bueno, al entrar cada nuevo, ¿cómo se llama? Inicio, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando está dividido el capítulo, ajá, comparte una receta de la cocina mexicana, ¿no? Es una obra una obra romántica situada dentro de la Revolución Mexicana. Y pues particularmente, por ejemplo, yo que sí me chuté la película, pues no. La película es muy, pues no sé. Yo sí leí Como Agua para Chocolate. ¿Qué tal te pareció? Digo, es que hay que poner en dos, ¿no? Digamos, para opinar. Una es si conectaste y si te gustó. Claro. Y la otra es cómo lo ves desde tu perspectiva, ya quitando tus emociones y tus... No, sí, claro, claro. Como Agua para Chocolate es una novela ligera. Lo que me gustó, me llamó la atención, es ese pues realismo mágico. Yo creo que es realismo mágico. Ese de que decía, Tita empezó a cortar la cebolla o la nana, no me acuerdo. La cuestión es que empezó a llorar y a llorar hasta que se inundó la cocina. Sí, no, es realismo mágico, 100%. Entonces, ese tipo de cuestiones, esas imágenes me gustan. Pero ya así como una novela, no es una novela que yo tenga como mis predilectas. No seas muy partidario. No me marcó, no me hizo sentir como otras en las que sí yo digo, wow, ¿no? Esta es recomendable. Pero bueno, cada quien. Por ejemplo, aquí en el chat nos está diciendo Olga María Olimar que ella lo leyó. Y bueno, le pregunté qué le pareció y me contestó, no me impresionó. Sí, pues... No es para impresionar, la verdad es que pues no, es como que esas novelillas que se hicieron muy famosas, pero no es así como que wow, que marque, que sea como que emblemática de la literatura nacional, pues no, la verdad no. No, digo, yo nada más lo hice como una comparativa, o sea, teniendo como referente, porque sí hacían mención de ambos, y pues en el caso de los de abajo, pues es una obra muy bien estructurada, muy bien asentada, sí. y sobre todo muy basada en los hechos de la revolución, muy bien sustentada. Pues parece que Mariano Azuela tuvo bastante investigación, llamémosle, y de muy buenas fuentes, este tipo de datos, este tipo de historias que son desgarradoras y que se vivieron en ese momento, ¿no? Claro. Y de pronto yo, por ejemplo, en ese aspecto, pues yo sí que yo nada más vi la película de Como Agua para Chocolate, la neta, ¿no? Yo no me chuté la novela. Particularmente, pues sí siento que está totalmente carente, y el mero escenario, pues como que de que sea como en una hacienda y que nada más se vean regales, pues a mí se me hizo muy falto, como que le falta consistencia, le falta información, le falta más fuerza y le falta centrarla con más información. Digo, es que no puedes desprender una novela romántica de un contexto histórico. No. Lo que el viento se llevó es una obra romántica. Sí, pero qué barbaridad, o sea, se plaga de datos históricos, te sumerge totalmente en el ambiente. ¿Qué se puede decir? Bueno, hablando ya de datos, de obras así sustanciosas. Perdón, Ian Stark, saludos, gracias por los buenos deseos. Sí, estamos bien, gracias, Ian, en verdad. Y qué bueno escucharte también a ti, después de que una semana dejamos descansar. Gracias, Ian, saludos. Así es. Bueno, aunque la trama no nos guste a muchos, pero Ana Karenina, claro, también es, ¿no? Basta, aunque la trama principal, pues ya ahorita como que, digo, perdón por lo que voy a decir, pero como que siento que estoy viendo mujer casos de la vida real. Amigos, acompáñenme a ver esta triste historia. Como que no sé, ¿no? Prefiero otras
Bueno, para la época fue un revuelo. Pero para la época... Es que tenemos que situarnos también a veces en la época. Pero digo, de 1989 para acá, pues bueno, ya no nos podemos situar en la época. O sea, ya está muy reciente. Claro, ya ahorita al 2017, que bueno, lo que se escribe, Dios bendito, pues parece que se escribe con las patas, pero bueno, digo, ya ese es otro tema, esa harina de otro costal. Eso sí, es distinto. Bueno, a partir de 1920 empiezan a surgir diferentes grupos, ya empieza a haber como que ya más fuerza por parte de los escritores mexicanos y empiezan a aparecer diferentes grupos, ¿no? O sea, ya dejamos el cuento revolucionario, todo este gran movimiento y que hay vasta información sobre el cuento revolucionario. En 1920 empiezan a surgir ya ciertas tendencias, ciertos grupos, bueno, a mí se me hace como que empieza a despertar un mexicano con la intención de despertar conciencias. Es un mexicano que ya busca esa identidad propia y consolidarse para ser un referente dentro del plano histórico. Y entonces aparecen los estridentistas. No, se aventan no, aguanta, ahorita tengo listados todos los nombres, compadre. O sea, los estridentistas. O sea, se oye así como que los gritones, los desmadrosos, no sé, como que lo siento así, ¿no? Va. Entonces, abocados a la expresión de las masas y popular mexicano. Ya tienen una carga más social, se sienten como más del pueblo y como que vamos a hacer algo. 1920, o sea, todavía es buen tiempo. Bueno, es que estaban aparte, estaba en su ebullición ese espíritu revolucionario. Exacto, o sea, todavía lo teníamos, ¿no? Pero ya lo cambian, ya no es, pues vámonos agárrense el machete, trépense al burro y vamos a darles en la torre, ¿no? O sea, como que ya hay como una filosofía, un pensamiento y una fuerza ya mental que se trata de reflejar y plasmar. Y déjenme decirles que los estridentistas fueron un movimiento que sí tuvieron consecuencias en otros ramos, no solo en la literatura, porque sí se escribieron grandes poemas, se escribieron se escribieron cuentos, novelas, pero los estridentistas también el movimiento se aboca a otros ramos, la pintura, la escultura, y empieza a haber así como que más expresión y hay una como comunicación entre las artes de la época. Empiezan a ser como los primeros pininos de los mexicanos por cambiar, que a mí se me hacen muy tardíos. Demasiado, desde mi perspectiva. Es que a mí se me hace que sí, me quedé pensando en que yo creo que por ahí ya se habían dado este tipo de cosas y hubo ahí quemazón de cosas y quedó oculto, como que no se ha sabido, no sé, yo tengo ahí esa impresión de que... Es que a mí también se me hace raro, que es un periodo, son 300 años, compadre. Incluso antes de la independencia, no sé, siento que algo pasó ahí como... De 1600 a 1900, bueno, o sea, estás hablando de 400 años, ¿dónde quedaron? Todas las dificultades que tuvo Sor Juana Inés. No, sí. ¿No? Y sigue contó con suerte de que hubo gente que... Lo pudiese ocultar. Exacto, salió, pero ¿cuántos no pudieron? Los cacharon y en ese momentito quemaron todo y los mataron. Ya estaba luchando. Yo pienso que ahí quedó un silencio que nunca vamos a saber. Bueno, es que sí, en esa época, desgraciadamente, digo, es un periodo oscuro en México. Yo supongo que sería como la Edad Media de México, ¿no? Podríamos llamarle de alguna manera, sí. En donde sí, bueno, la quemazón estuvo chicles. Y desgraciadamente sí, yo siento que también exacto. A mí se me hace un periodo demasiado largo en donde los mexicanos no escribieron. 400 años se me hace... Vaya, para la cantidad de cultura, mitos e historia que tenemos, se me hace muy extraño también. Sí, hay un eco, un vacío muy grande. Sí, la realidad es que sí. Bueno, los contemporáneos. Surge en la década de los 30. Es un grupo de jóvenes fundador, una revista que impulsó muchas de las artes en México de este periodo y sembraron las bases al estilo de este tipo de arte. Sí, o sea, los contemporáneos trataron de hacer nuevas obras, todo surge pues, a través de pues, una repartición, llamémosle como de folletines, en esta época, en este periodo, y esta revista pues toma mucho auge y estos jóvenes pues también igualmente lo alcanzan y despuntan y se quedan como un referente histórico también para todas las demás artes y pues digo, el arte contemporáneo pues se sigue viendo, ¿no? Es visible y es tangible en esculturas, en pinturas, sigue presente. Entonces, ya hacia la segunda mitad del siglo XX la literatura mexicana ya se había diversificado en muchos ramos, como la poesía, la novela, el cuento,
y demás. ¿Va? Entonces aparece otro movimiento. Este también está padre el nombre. Los infrarrealistas. Okay. Este movimiento surge en los años 70, es de índole más poético y pues es como revolucionario, muy urbano. La intención es ser como más crudo, más cruel y más así como más, que tenga fuerza, que tenga un carácter social y una filosofía inmersa y que haga pensar al mexicano. Entonces, realmente los infrarrealistas. Ese es el que más me gustó. Ese está como más, es brutal, o sea, porque busca la brutalidad, busca el reflejo de la sociedad brutal, y supongo que también se debe haber acompañado mucho de la fotografía, ¿eh? Y además estamos hablando de los 70, un movimiento 100% mundial, que literario, filosófico, de conciencia, y un punto en la historia de México, digo, el movimiento del 68, Dios, o sea, en ese momento yo no sé qué nos pasó, desgraciadamente, pues como siempre, los malos manejos, como siempre, desgraciadamente, me vendo para el otro lado y me conviene, y dejaron de lado cuando los estudiantes tenían a la sociedad mexicana, al pueblo de México, a los políticos los tenían en un punto. Un movimiento que iba a reestructurar nuestro país, Dios bendito, pero bueno, no pasó, y pues desgraciadamente se pierden en el olvido. Y desgraciadamente, pues también toda esa filosofía, ese pensamiento, se van olvidando, se van dejando de lado. Y pues los hipiosos van siendo dejados así como que mal vistos, mal mirados. Bueno, ya caímos en las consecuencias actuales que ustedes están viendo, en el borreguismo, en el mediocrismo, en todas estas cosas que de pronto, bueno, no nos permiten salir, pero bueno, reestructuraremos como humanidad. Crearemos tú y yo un nuevo movimiento. Ese será nuestro nuevo plan. Tratar de conquistar al mundo. Bueno, está bien. No, en este caso tú serías Cerebro y yo sería Pinky, Dios bendito. Bueno, ni modo. Ya que se le va a hacer. Bueno, sí, porque pues tú estás como más compactito, yo estoy como más alto. Y voy a tener que decir, bueno, está bien. Dejando de lado, bueno, cómo se nota que me gustan las caricaturas también, ¿verdad? Entonces, bueno, ya aparece en la década de los 60 otro movimiento que se llama la mafia. No hay una explicación muy congruente de no hay una explicación realmente tal cual y literal de lo que simbolizaba la mafia, pero bueno, fue conformada, digo, nos podemos dar una idea ya con los escritores que están ahí. Es conformada por Carlos Fuentes, Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, o sea, estamos hablando de gente muy... Carlos Monsiváis, no, entonces... Inés Arredondo, Fernando Benítez y otros. O sea, estamos hablando de que ya era un movimiento más como social, más pensativo, pero en sí la mafia, los fundamentos de la mafia no están estipulados tal cual dentro de las investigaciones. Yo no encontré nada en donde se dieran así como ciertos puntos específicos en qué consistía, vaya, este movimiento de la mafia. Ok. ¿Va? Pero bueno, pues... básicamente la información ya la di. No sé, Jonah, qué tengas que agregar. Nada más me faltaría a lo mejor agregar pues sí, algunos autores. ¿Va? Échatelo. Normal, porque... Bueno, normal, no apresuradamente, porque, bueno, de una vez les aviso, hoy no va a tener programa Patricia González, está enferma, así que esperamos que se recupere pronto. Claro, Ian, ya sabemos que tú nos sigues en Facebook, entonces no hay problema. Y entonces, pues, me dijo que si nos necesitábamos alargar un poquito más, pues adelante. Bueno, entonces todavía tenemos un cachito. Vamos a cortarle, si te gusta, vamos a darnos unos 20 minutitos. Sí, es 20 minutitos y está muy padre. Me parece que bueno, porque yo ya estaba soltando datos así como merolico. No, pues te dije la hora, entonces pues adelante. De pronto me no falta sentí mucho como Britón de la Lotería Nacional. Ganador, bueno, está bien. Pues antes de que el cuento revolucionario, no existe nada de referencia en México, básicamente. O sea, es muy poca. Solo estos contados autores del virreinato, o sea, dentro del periodo virreinal. Las características que yo analizo dentro del cuento mexicano es que es muy abocado a la sociedad. Tiene un carácter muy social, muy cargado de la sociedad. Se me hace muy regionalista todavía, aún así la literatura en México sigue siendo regionalista. Sí he leído, vaya, algunos
Hay algunos escritores que no son tan regionalistas, pero yo considero que a veces como que, no sé, la literatura latinoamericana es muy semejante en ese aspecto, y la literatura en México en particular sí tiene como que, o sea, la ves dentro del contexto latinoamericano y perfectamente encaja, pero si la sacas de ahí y la pones en un contexto, pues, mundial, como que de pronto estamos como muy enfrascados en lo que es como Latinoamérica, no sé por qué. Pero, o es mi percepción, sí, tienes parte de razón, pero no nada más nosotros. Grandes autores es lo mismo. Claro. Por ejemplo, uno de los más grandes, Tolstoy. Y siempre el zarismo, siempre Rusia, o sea, nunca se salió del molde, digamos. Perdón. Víctor Hugo, lo mismo. Francia siempre. Okay. Y los movimientos que sucedían, claro. Gente de allí. Entonces yo creo que es normal. Y a veces al hacer algo tan local, te puede catapultar a lo universal. Esa es mi perspectiva. No creo que por escribir tan local, tan de tu terruño, de tu cultura, que eres sobajado, olvidado. No, por eso. No sé. Pero haz de cuenta que como al leer, como que considero que hay un cierto toque, un cierto tono en la escritura que se mantiene aquí, por ejemplo, pero solo aquí. Por ejemplo, bueno, en la anglosajona, porque bueno, hay una traducción en español latino neutro. Claro, ya lo había pasado. Francés, Inglaterra, Irlanda, todos estos países, pero hay como que un cierto tono que se mantiene, si te fijas, aunque sean traducciones actuales, que se mantiene y como que se percibe cierta universalidad. ¿Será tal vez por el español latino? Que tiene que ver mucho la traducción. Ahora, ¿crees que sea necesario entonces que tal vez los escritores de México escribamos más en un tono latino neutro? Sería mejor, ¿no? Yo considero que sería más conveniente, porque ahí te va. He escuchado varios libros de México que, por ejemplo, dicen, va a ser traducido para su lectura en España. Y hay modificaciones en la literatura, para el de España que para el de México. O sea, entonces como que digo de pronto, pues chale, ¿por qué no lo escribí desde el principio para todo el mundo? ¿Sabes? Ya dijiste chale. No podemos desprendernos de nuestra... No, pero estamos hablando coloquialmente, o sea, obviamente en mis obras... Yo a veces digo, en el futuro de nuestro pasado no digo chútenselo, ¿no? O sea... Sí, no, yo lo sé. Dentro de la obra, vaya. Sí digo chútenselo porque está muy bueno. Y sí hay esa universalidad, quiero aclarar, porque yo aprendí, llamémosle literatura. Sí, con traducciones. Con traducción, y pues de ahí me basé, vaya, de ahí copié. El lenguaje que tengo es ese. Evidentemente se entiende mejor y vas a llegar a más gente para que lo comprendan con un español neutro, claro que sí. Pero bueno, pues yo pienso que ya se está dando. ¿Crees? Yo no he tenido oportunidad de leer, digo, algunos otros nuevos, no sé, alguno nuevo. No sé. De Bev, lo que he leído realmente, digo, de Bernardo Fernández. Bev, buena onda, el chavo, digo, me tocó conocerlo. La realidad es un escritor que se me hace bueno. Su idea es buena. Me tocó verlo aquí en la Flimo de Morelos. El desarrollo de su plática fue con base en la novela y el cómic, la diferenciación de ambos. Se me hizo muy interesante su perspectiva. Nos habla de la perspectiva de otros autores acerca del caso. Y su trabajo, su labor es más bien como enfocada en la caricatura, vaya, en los monos. Y se me hace bueno, pero siento que de todas maneras, aunque ya es como de la nueva generación, llamémosle una nueva horda de escritores, siento que tampoco logra como separarse. Hay otro gran cómic, digo, que a mí me gustó mucho, el de Valiant. Ahorita no me acuerdo cómo se llama. Es creo que Segura el escritor, no recuerdo, ahorita discúlpenme ahí el dato. Soy malísimo para los autores. Valiant me gustaba, el dibujo era muy padre, el cómic era muy semejante a los cómics de Marvel. El formato, el dibujo, el colorido, todo se asemejaba demasiado. ¿Tenemos algún comentario o qué? Ian Stamp dice, ¿en serio lo van a alargar? Qué bueno que se alegre él. Qué bueno. Hasta Navidad nada más. Nada más hasta Navidad. Perfecto. Entonces, ok, en el caso de Valiant, ahí te va. La novela, bueno, es un grupo de superhéroes que son animalizados, están
pero pues con forma antropomórfica, obviamente de humano. Y se desarrollan las historias, pero se desarrolla todo esto en las calles de México. De pronto era como que me faltaba un poquito, como que, no sé, como que escuchar que estaban arriba de la Catedral Mexicana, como que de pronto me costaba trabajo y decía, no lo ubico, cabrón. O sea, se me hace difícil. Déjame decirte algo, eso es un problema nuestro. Porque si hubiera dicho que estaba en el Empire State... No. Hubieras encajado, yo creo que rápido. Pero porque estamos acostumbrados a eso. Exacto, porque el cómic ya era gabacho. Pero, ¿qué te parece si yo lo sitúo como muchos de los trabajos de los japoneses y que a veces, por eso nos sentimos más apegados y somos más afines de pronto al manga, al anime y todo eso? Te voy a decir por qué. Porque son ciudades hipotéticas. Sí. Por ejemplo, Superman nace allí en Kansas, ¿no? No hay bronca. Pero, pues, toda su vida se desarrolla en Metrópoli. ¿Dónde está Metrópoli? Bueno. No es gabacha. Órale, ¿qué onda? Es la espada láser. Ok, es el celular. Entonces, por ejemplo, otro caso, Batman. También. En Ciudad Gótica. O sea, ¿dónde está Ciudad Gótica, güey? O sea, lo buscas en un plano, no lo encuentras. Yo creo que tal vez los mexicanos deberíamos a veces un poquito de hacer eso para evitar... Bueno, cada quien lo hace a su manera. No, claro. ¿Dónde está Tierra Olvidada? No, bueno, hay otros trabajos, Tierra Olvidada, ¿dónde está? Pero se percibe ese carácter, te digo, de acción totalmente. Eso es lo que yo percibo con tu obra. Tierra Olvidada me gusta por esa razón, porque siento que está abstraída del punto. No hablas de ninguna ciudad en particular y me gusta. Eso es lo que me gusta. En algunos trabajos que he leído de ciencia ficción, Ian Stark compartió, no fue Ian Stark o Joy Kurtz, compartieron un trabajo en el grupo de ciencia ficción a los que les mando saludos. Saludos a todo el grupo de Ciencia Ficción México, que es un grupazo. Se van a encontrar gente que tiene un talento asombroso, en verdad. O sea, sí, chútensela, porque en verdad, déjame compartir. Ahorita voy a compartir este video ahorita en Ciencia Ficción México para ver si alguien nos sigue. Ian Stark, pues bueno, recuerdo, o Joy Kurtz, uno de los dos, está en Ciencia Ficción México. Entonces, en un grupo Ciencia Ficción México, en realidad van a encontrar gente que tiene un talento impresionante. No recuerdo de quién es, híjole, voy a copiarlo, lo voy a repostear en mi Facebook, porque sí, el chavo tiene un gran talento. No sé si sea chavo, sea señor, sea niño, no sé, pero en verdad hace una narrativa impresionante y sí evoca cierto carácter de la época, de la edad de oro de la ciencia ficción, y me gustó mucho. Él retomó 100% el tono, no sé, la forma de hablar, la forma de expresarse dentro del contexto de la ciencia ficción en la edad de oro, y es mexicano, y es un gran trabajo, en verdad, el de él. Otros tantos que he leído en Wattpad, que sí los tengo que mencionar. Voy a meterme a Wattpad y a mencionarlos aquí. Bueno, que son muy pues buenos. Hemos hablado de Wattpad no sé cuántas veces. Yo creo que ya deberíamos organizar un programa especial de Wattpad. Sí, hay muchos trabajos. ¿No? Para ver muy buenos, muy buenos. Ver, aquí Ian Stark dice, Beth no me gusta. Sus personajes son muy soeces. Está bien, pero siento que se hace excesivo. Se notan muy chilangos. Y todavía pone él entre paréntesis, soy de la Ciudad de México. Claro. También creo que hay palabrotas más universales que se pueden usar en lugar de las expresiones mexicanas. Exacto. ¿No? Es que es lo que te decía, el lenguaje debe ser más, como más... Y también Olga Mario Limar nos dice, creo que la lectura siempre debe ser universal para que no se corte el entendimiento particular y global del contenido. A ambos dos a la par. Un fuerte aplauso porque ustedes están en esta sintonía. Estoy de acuerdo con ellos. O sea, creo que la literatura se debe de entender aquí y en China, y debe de ser igual de comprendida aquí y en China. Okay. Es lo que hablábamos cuando de pronto, cuando las novelas juveniles tienen expresiones como que un no manches, un chale o cosas por el estilo, que le he leído en Wattpad, sí los he encontrado en Wattpad, y de pronto como que se pierde esa como cierta seriedad, supongo, al trabajo. Creo que de todas maneras el trabajo literario requiere de ciertos protocolos, cierta seriedad y ciertas características para que se mantenga. Sí, y como si es para que... No, porque si un trabajo como el Wherever Tomorrow, pues bueno, la obra no creo que trascienda, no creo que se vuelva un clásico como Quijote de la Mancha. O No manches, ¿qué onda con tu cuerpo de Jordi Rosado? ¿No? Claro.
O sea, son trabajos que no van a llegar a trascender. ¿Por qué? Porque están muy particularizados para la cultura mexicana. Claro. Que además no es literatura, por empezar. Bueno, sí, tienes razón. Perdón por la mención que acabo de hacer en este momento. Se llama Callejón Literario y no menciona literatura. Disculpen. Me retiro. Hasta luego. Que tengan buen día. Que tengan bonita noche. Entonces, bueno, yo creo, que sí hay carácter. Sí, Bev, lo que mencionas de Bev sí es muy cierto. De pronto sus son muy sarcásticos, muy satíricos y de pronto se parece al Piporro, ¿no? Pero sí, no, al Pirurris, ¿no? al Piporro, al Pirurris, ¿no? O sea, entonces, sí, sí, falta un poquito, yo nada más lo que he leído por ejemplo, Ríos era muy bueno. Claro, también. Eduardo del Río, ¿no? Sí. Tocayo, en verdad era un monero, le dicen caricaturista ahorita, pero yo siento que es monero porque hace monos, no hace caricaturas. Sí, y yo creo que es de los precursores en México del meme, porque utilizaba muchas imágenes, ya ves que... Pero que hoy se conoce como meme, claro. Como lo que hoy se conoce como meme, él utilizaba las imágenes. Realmente, métanse, cualquier libro de Ríos, tómenlo, porque hay una investigación detrás. Hay información verosímil y comprobable dentro de sus obras. O sea, es estupendo, magnífico. Y tiene un tono chistoso, burlón. Pero muy atinado, además. Pero atinado, o sea, preciso y no excede, por ejemplo, a veces cuando hace empleo de malas palabras o expresiones que son de doble sentido en México. Sí. Sí. Inspector Calzón, sí. O sea, bueno, no, en verdad, sí, chútenselo, porque van a aprender. Y son manuales. Es como, yo siento que Ríos terminó siendo como que el manual de México, así como el Fordumis de Estados Unidos, es como el Ríos es el de aquí. Porque te da datos históricos, te habla de la historia de la Coca-Cola, la historia del jazz, la historia del agua, Quetzalcóatl no era del PRI, Yerberito. No, es que hay una cantidad impresionante de trabajo. Yerberito. Y eran semanales, ¿no? Y te habla de trabajo sobre las hierbas medicinales, cómo fueron empleadas, desde sus raíces históricas, cuál era el uso, cuál era el modo de preparación, todos estos elementos que en verdad son buenísimos y son sumamente importantes. O sea, cualquier obra de Ríos te sirve para hacer un trabajo de historia sin broncas. Sí. Yo utilicé varios, de hecho, para música. El de jazz lo utilicé. Es el más oído. El de Coca-Cola, cuando nos pidieron también hacer la investigación. En tiempos prehistóricos, cuando el internet no existía y Wikipedia era solo un sueño, y el Encarta todavía no aparecía en nuestras PCs, Lentium 2, ¿te gusta? Para Pentium 2. No el Pentium 2, no el Pentium de ahorita, no. Era Pentium, primero fue Celeron, Pentium, y Pentium 1, y Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Y después ya hay Centrino Duo. Pero bueno, los Pentium. Cuando todavía abrías Windows 98, Windows 95. No, qué chulada. Entonces, antes de que existiera Encarta, pues me tocaba hacer los trabajitos en máquina de escribir. Claro. Que bueno, afortunadamente, pues mi madre pues me ayudaba, ¿no? Porque pues yo... Me ayudaba haciendo todo, ¿no? Me hacía todo, ¿no? La neta, ¿no? La realidad es que sí me hacía la síntesis y demás, no lo voy a negar, en la secundaria era muy mal lector. Y pues las investigaciones las tomaba del de Ríos, y eran los datos comprobables 100%, y podías leerlo en una revista científica y podías encontrar los mismos datos que él había dado sobre la Coca-Cola, los podías encontrar ahí, pero de diferente manera, redactados de diferente manera y a un modo más entendible. Sí. Bueno, pues ya quedó ahí la recomendación para... La recomendación, Ríos, cualquier obra, sí, no importa. Échale un ojo. Y a ver tus características, ¿qué dice ahí? No, pues muestra una brevedad de su sí. desarrollo. La obra mexicana es más breve, cualquier novela, son más concisos, son más breves. Incluso las antologías de cuentos, puedes ver una antología de cuentos mexicana o latinoamericana, son muy cortos en comparativa con las de otros países, Estados Unidos. O sea, te las puedes chutar y son antologías de, dices, ay, la chapa, o sea, 30, 40 páginas de un mismo cuento. Mientras que en México, pues 10, 20 páginas son exageradas, vaya, ya es un cuento largo. Sí, esa característica sí, es muy de aquí. Son más abocados, por ejemplo, aquí en la literatura mexicana, hacia la poesía.
se hace mucha poesía. En México hay muchísimo poeta. También he notado eso. Y en otros países, bueno, en Latinoamérica también no, igual, o sea, toda la consecuencia. Pero en otros países no. Veo que la poesía es más tranquila, hay menos trabajos, o no sé, digo, si tenga menor difusión. También puede ser. No, pero sí, yo pero también noto que hay otros lugares donde la novela tiene más en Irlanda. Más fuerza. En Irlanda, para empezar, creo que es por metro cuadrado, es donde más lectores existen en el mundo. Y escritores. Y escritores, sí. Bueno, entonces, la concepción del cuento en México, llamémoslo así, muestra, ¿cómo se llama? Es una vida sintetizada y es muy formal. O sea, el cuento en México tiene que ser muy formal. Pues ya entre comillas, últimamente. Bueno, últimamente no, pero sí en el siglo XIX, siglo XX, sí, claro. Mantiene una cierta formalidad, ciertos esquemas, y el autor tiene que hacer gala, eso fíjate que es a veces con lo que nunca, que el autor tiene que hacer gala de su conocimiento literario. O sea, tiene que evidenciar que es buen escritor, que tiene buen dominio de las letras, que tiene buen dominio del lenguaje, y se desplaya de pronto con fragmentos que la chapa necesito para la mitad de la lectura de este fragmento, necesito un diccionario de un lado, porque utilizan palabras, que ya no se utilizan en la cotidianidad. Claro que tampoco tenemos que hacer las palabras tan cotidianas, pero el lenguaje de pronto es demasiado robusto y dices, sí, ya te creo, está bien, sí eres escritor, sí le sabes. O sea, ¿me entiendes? Eso es lo que a veces siento que pasa en México. Y también a veces por lo que la gente no encaja. Claro, por supuesto, no, en eso sí tienes razón. Digo, eso entre otros factores, porque el malinchismo es fundamental, Bueno, ese es un problema ya social, y digo, ahí viene parte de lo que hablábamos de unión. Es que la unión debe de ser así. Y a mí me tocó, lo afronté y se los cuento con a viva voz. Me tocó entregar mi libro, en una librería, dejarlo a consignación, y pues el individuo, el que me recibió el libro, no voy a quemar a nadie, ni qué librería fue, ni nada, pues me preguntó el precio del libro, ¿no? Yo le dije, bueno, les voy a decir el precio público, ¿no? 260, pero si me contactan, bueno, ya, otra cosa, ahí platicaremos nosotros. Entonces, bueno, el precio es de 260, ¿no? De inmediato, su respuesta no fue, oye, en verdad los vale, nada. O sea, su respuesta inmediata fue, siendo tu primera obra, ¿no crees que está un poco caro? Dije, no, qué apoyo, en la drema. Bueno, se me hizo algo ofensivo, franco y honestamente, se me hizo muy ofensivo. ¿Por qué razón? Porque cuánta gente nunca se ha chutado a Harry Potter, y aunque tenga 23 obras, pues dice, pues los pago 350, 400, 500 pesos que valga el libro. ¿Por qué menospreciar el talento a veces porque tú llevas tu primer libro? Y te consagras, o sea, es un librazo, digo, a mí nadie me puede decir que no. Es así desgraciadamente, eres primerizo, eres desconocido, eres imbécil. Eres célebre, eres premiado, eres grandioso. Esa mentalidad se maneja desgraciadamente en muchísimos lugares del mundo. Sí, Está mal, por supuesto. No soy Pablo Coelho, pero pues digo... Gracias a Dios. Gracias a Dios. Si no haría programa contigo. Si no nos llevaríamos. Oye, me quemarías, no manches. Entonces, bueno, pero pues, yo creo que desgraciadamente aquí es una mentalidad de todos, que esa desgraciadamente es la que se mantiene, como pues el precio. Entonces yo se los digo, de viva voz me ocurrió a mí, ¿no? Y creo que eso no debe de ser un obstáculo en México y una característica para decir, pues ahí te va. Pero te pongo el otro ejemplo. Si yo llego con mi libro, aquí está mi libro, pues son un montón de páginas también. Que también tiene que ver eso el costo, porque son un montón de páginas, ¿no? Es un libro vasto, vaya. Bueno, cargadito, pesadito. Que parece libro, no folletín, ¿no? Entonces, pues yo con la cantidad de páginas, ¿no? Pero si yo con un librito de 100 pesos, pues a lo mejor no está tan bueno porque está muy barato. O sea, ¿qué parte de la mentalidad de México tenemos que entender? ¿Qué? ¿Hay comentario? ¿Tenemos algún comentario? Échatelos una vez. No. Estaba hablando algo del sismo, pero que falsa alarma, ¿no? O sea, olvídalo. ¿Para qué vamos a
dar aquí noticias que van a quedar y luego... Eso sí, vean los datos también en internet, estén constantemente checando qué datos son verosímiles y qué datos no. Sí, porque es un relajo después y todo lo que anda... Hay muy mala información. No, y lo que compartan también, pues yo creo que sería bueno que después de 24, incluso 36 horas, pues que lo borren. Sí. Porque ahorita, antier estuve compartiendo varias fotos de niños que no sabían si habían quedado debajo de escombros o estaban extraviados. Claro. Y me puse a compartir y después empezaron a salir los encontrados. Borra el anterior y ahora pon este. O sea, también para tener cuidado, si no es un relajo. Claro. Bueno. A ver, échate a los autores mexicanos que tienes aquí en tu lista. Voy a echarme a los autores mexicanos que tengo en mi lista, que son así como muy reconocidos a nivel mundial. Elena Poniatowska, ya la habíamos mencionado. Juan Rulfo, Juan José Arriola, Elena Garro, Octavio Paz, Rosario Castellanos, Carlos Fuentes, Amado Nervo, gran poeta mexicano, ¿no? Sí. Oye, sí es cierto, y Netzahualcóyotl y su poema en el billete de 100 pesos, Dios bendito. Claro. Discúlpenme, el gran poeta azteca, muy orgulloso, Netzahualcóyotl, escritor de poesía, y una poesía, de verdad, bella, o sea, no sé, algo muy folclórico, muy bonito, era bonito. Sensible, estaba bonito. Y si no han leído nada de él, bueno, yo les digo que en los billetes de 100 pesos pueden leer perfectamente un poema. Sí, pero ya se las pusiste difíciles a los que no viven en México. Bueno, los que no viven en México, pues búsquenlo en internet, la imagen debe de estar. Estaba viendo de Pucho, traía una, pero no, pues yo ya no. No, pues yo... Mira, mi sueldo es de Benito Juárez para abajo, compadre, no, pues esta producción está, pero por los suelos. Como es sin fines de lucro, pues de 20 varitos. Pero nosotros continuamos al pie del cañón, sin fines de lucro. A ver, perfecto. Creo que sí. A ver. Ah, sí. Qué barbaridad, eso es todo. Bueno, en lo que le agarra. Mira, aquí está. Ahí está la cara, ahí está, muéstrala por Facebook. A ver, no es que se necesita, creo que Pero por Facebook lo tienes que leer, lo tienes que ver, digo, ahí sí lo tienen que ver por Facebook. No, se los voy a leer. Sí, léelo, por favor. Ay, caray, es que la letra está infame. Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante aroma de las flores. Pero sobre todo, amo a mi hermano el hombre. No, es una belleza, digo, sí. Bravo. Y la forma en la que lo leíste, en verdad me gustó. Netzahualcóyotl. Netzahualcóyotl. No, es Netza. No es Netza. No, porque por eso es Ciudad Neza. No, es Netza. ¿Es Netza? A ver, vamos a ver. Que no, compadre. Te hubiera apostado, chico. Es Netzahualcóyotl. Aquí está el nombre, compita. Ve, ¿qué dice? Neza, no hay T. Netzahualcóyotl, pues creo que ya lo castellanizaron. ¿Quién sabe? Bueno. Está bien, disculpen el error. Bueno, Joel Kurtz aquí hace un comentario muy apuntado. Qué bueno que ya estás con nosotros también, yo, y no habías participado, me parece. La gente no tiene para cultura. Pero siempre tiene para comprar alcohol. Desgraciadamente, en México, ya lo decía el gran cronista de Radio UNAM, no sé si aún viva o no, el gran Tomás Mojarro, crítico, filósofo, escritor, demás. Ya lo decía él, ¿no? Valedores a salir del subdesarrollo. Dejemos la cultura del bajo vientre y el pasecito a la red. Y desgraciadamente, sí, es necesario en México que la cultura se reincentive. No estoy diciendo obligatoriamente que compremos libros carísimos, tampoco, pero yo creo que a veces con acudir a ciertos eventos culturales cercanos, podemos, por ósmosis se nos puede pegar algo, ¿no? Compartir una buena charla con nuestros semejantes, conocer los puntos de vista, la perspectiva de otros amigos y compañeros en Facebook. Digo, ahora tenemos contacto con tanta gente en el mundo. Sí. Que en verdad ya no nos cuesta trabajo. Es facilísimo. Mientras checamos los chismes y ver quién se está echando los chilaquiles en no sé dónde, bueno, podemos echarle una ojeada a ver a algún grupo cultural. Hay muchísimos. Ciencia Ficción México es buenísimo. Se pueden encontrar comentarios de todo. Joy Kurtz sí está ahí, a él sí lo he visto. Ian Stark. Ian Stark también está ahí. Sí, es cierto. Ambos forman parte del grupo. Dan Simmons. Hay muchísimos en México en ciencia ficción. Y realmente tienen grandes apuntes, hacen buenas observaciones en ocasiones, comparten grandes memes. Bueno, en ciencia ficción sí hay mucho, y en muchas otras ramos, ¿no? Artes para todas partes de Morelos,
Morelos hay muchísima cultura, Cartelera Cultural Cuernavaca, gracias también por permitirnos compartir. Café y Libros es otro grupo, Cuernaculta es otro grupo, hay muchísimos grupos en donde, vaya, nos dan chance de compartir este programa, y en verdad hay mucha gente con cultura, con conciencia, y que sí tiene algo que decir, y que no llegamos a veces a las librerías grandes, ¿no? Bueno, es que ese es otro cantar. Ese es otro cantar, esa es harina de otra cosa. Ese es otro cantar. Pero bueno. Sí, bueno, ok. Estaba yo viendo por ahí que tenías, para hacer la mención. Ah, sí. Amado Nervo, me quedé en Amado Nervo. Jaime Sabines. Regularmente más por sus poemas, ¿no? No, es que nada más escribió poemas. Ah, bueno. En prosa no sé también, si escribió algo, pero no, básicamente no se conoce nada, ¿no? Federico Gamboa, José Emilio Pacheco, también Alfonso Reyes, Fernando del Paso, entre muchos otros. Fernando del Paso, yo se los recomiendo de veras, ¿eh? Yo siempre que puedo lo recomiendo porque me parece muy buen escritor. Es uno de los mejores escritores, para mi gusto, que ha dado este país. Okay. En forma, en estructura, en literatura. Su nivel artístico es de verdad muy bueno y no es engorroso porque no ocupa palabras o términos difíciles de comprender. Okay. Pero la manera en la que teje las oraciones o teje los párrafos, de verdad es como... O sea, si hay yo diría que es como un artesano de o sea, se percibe un sentimiento, vaya, en tratar de calcular ese movimiento en las... Se perciben muchísimas cosas. Es una prosa que yo recomiendo porque aparte de arte, sí. Pues a quienes nos guste que escriban bonito, pues también, repito, sin esa... No. Así de, ahí me cayó gordo, ahí que nada más se quiere lucir. No, rebuscadas, no. O sea, de una forma media, de un término medio, sí. Fernando del Paso es un agasajo. Perfecto, ok. Voy a hacer más hincapié en leer algo de Fernando del Paso. Espero que el tiempo me dé. Si se quieren divertir, lean Palinuro de México. Sobre todo la gente joven, no estoy discriminando a los adultos, pero pues por las palabras y por las cuestiones, yo creo que es mejor para los jóvenes y sobre todo, si les gusta leer y están estudiando medicina, se van a divertir como enanos. ¿Por qué? Porque el protagonista está estudiando medicina. Y entonces todas las pachoaventuras las cuenta y cuenta también que se meten aquí, pero te dice las cosas de una manera que ya fueron a abrir el cadáver para las prácticas, que ya fueron acá, que quién sabe qué, y que ya le gustó esta chava, y se va haciendo como una maraña, como un mosaico, así, pero de una manera en la que te lo cuenta que aparte de disfrutarlo, de repente te ríes, y de repente, sin que lo notes así en 2, 3 renglones, ya aventó ahí un filón en el que está criticando algo, por ejemplo, social o político. Y si regresa y sigue con la trama, y de poquito a poquito, o sea, pero está bien diversificado, está bien organizado. Pero te digo, la literatura mexicana regularmente tiene esa carga como social, esa responsabilidad social, consideras. Pues ahí está. Está bien. Recomendaciones para todos. Yo nada más, para agregar ahí un poco de la lista, pues pondría también a Ramón López Velarde, por ejemplo, Efraín Huerta, que lo mencioné hace un momento, José Revueltas también, José Emilio Pacheco ya lo habías mencionado. No, yo estoy mencionando los que más, así como que han tenido más auge internacionalmente. Estos autores han tenido una proyección mayor internacionalmente, con más fuerza y son reconocidos. Sergio Pitol también no es conocido, es otro de los que quedó así como que... Y el señor no nada más es buen escritor, o sea, el señor es traductor también. Okay. O sea, es una persona preparada. Completa. O sea, exactamente, lo chistoso, no está arriba en la popularidad. Sin embargo, muchos de los que ahorita mencionaste, que son como que nuestros grandes, sí. Tú les dices Sergio Pitol, y es como el cuate que se le cuadra al general, porque saben que es el maestro Pitol, o sea, de lo preparado que está y de lo fregón, pues, que es. Y sin embargo, el pueblo mexicano no sabemos que tenemos un gran escritor. ¿Alguna obra en particular que leamos de Pitol? Híjole, hay muchísimos, pero mira, para que nada más si quieren así como que, porque puedo decir que es bueno, pero a lo mejor dicen, sabes que es bueno, pero me gustó. Un libro que es una antología. No, y está bien que te hagan también la crítica, que hagan mención. Claro, por supuesto. Estás loco. Una antología de cuento, de crónica, es un compendio bien, que es en Editorial Almadía y se llama Ícaro. Así como Ícaro, Almadía, Editorial Almadía, okay. De Sergio Pitol. Y ahí pueden ustedes encontrar
una... ¿Lo tienes para que me lo prestes? No, no lo tengo. Pues, entonces, ¿para qué recomiendas algo que no tienes? Está bien, Porque tengo compadre. otro, pero no me acuerdo el título. Ah, bueno, está bien, luego me lo prestas. Va. No, digo, la realidad es que sí hay gente muy preparada, muy estudiosa en México, y es un reflejo claro. No todos son periodistas, no todos estudian filosofía y letras, no por menospreciar este tipo de carreras. Pues desafortunadamente a veces el panorama no se complementa. Vaya, cuando no tienes estudios en otros ramos, o cuando no tienes una... ¿Cómo será? Una escuela de la vida. Yo creo que la escuela de la vida es la más pesada y la que más argumentos te da y te puede permitir hacer una literatura más vasta y más sensible, más sentimental, y siempre y cuando considerando el elemento de imprimirle un sentimiento, una sensación a cada línea, ¿no? Que a veces es lo que pasa. Que hay que hacer por vender, Claro. que es lo que hacen muchos artistas. Pues no les llamo artistas, discúlpenme, pues actores, actrices, cantantes y gente de la farándula. Ok. Bueno, Pero pues bueno, creo que ahora sí ya quedó el programa completo. Quedó el programa completo. Ya dijimos todo lo que queríamos decir. Sí. Bueno, pues, Gracias a todos. Lalo, estamos en contacto. A cuidarse, a estar atentos. No, que no vivan en la paranoia tampoco. No. porque... Yo ya lo dije hace un momento antes de que llegaras, que no hay que caer tampoco en ese drama, No, en esa psicosis. fue difícil, pero no hay que también estar así. no podemos ya decir, ya pasó, ya no me importa, ya no va a pasar nada de aquí a que me muera. No, que Estamos nos sirva como un escarmiento para recordar. Ya el 85 nos prevención. quedaba muy lejano. muy lejano, ¿no? Y la prevención y la cultura de pronto se van quedando así como de lado, nos hacen hacer los simulacros, y la realidad es que a veces como estudiantes lo que terminamos por decir es, ya le hicimos, perdimos una clase, mira, nos salimos de matemáticas, qué buena onda, qué suave. No, y esto nos hace como recordar, retomar y sí tener así como esa conciencia de prevención. Y a toda la gente, por favor, salgan del lugar en donde estén, salgan a cualquier zona al aire libre, donde estén pendientes, eso sí les digo, que estén pendientes de que nada se vaya a caer a su alrededor, porque es una desgracia, vaya, es una vergüenza ver que a 2 minutos del terremoto pasado, vaya, del temblor pasado que ocurrió con epicentro en Oaxaca, en Juchitán, vamos a enviar ayuda todavía para Juchitán, porque sí necesitan allá ayuda, y está muy devastado el pueblo. En Juchitán, pues digo, la gente a 2 minutos de ocurrido el sismo estaba haciendo memes. O sea, en lugar de ver dónde estoy y que nadie se me cae, no, a 2 minutos de ocurrido el sismo había memes ya en la red. Entonces, ojo, gente, tengan mucho cuidado y sean precavidos, ¿no? Y bendiciones para todos ustedes, aquellos, si nos escucha alguien que haya perdido a algún familiar, pues nuestras condolencias, Claro. Pronto alivio, pronto consuelo, y a todos los demás, un gusto saber que están bien, Joy Kurtz, Ian, a todos los que me contactaron, a todos mis grandes amigos del bachillerato, gracias, Carlos, Fernando, Erika, Mariana, todos ustedes, gracias por su apoyo, gracias por estar al pendiente de un servidor, y bueno, pues nada más, que todos estemos bien y que pues Dios nos bendiga. No soy cristiano, no soy católico, no soy nada, soy Eduardo Llano simplemente, y pues una bendición, una buena vibra, creo que a nadie le sobra, y pues bendiciones y buenas vibras para todas las personas que sufrieron este gran Así es. caos, ¿no? Este gran cisma, ¿no? Bueno, pues a toda la gente linda que nos acompañó, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Un placer, un abrazo muy fuerte a todos. Pues estamos al pendiente entonces. La próxima semana si nos vemos, llueve, trueno, relampaguee. Pues sí, aquí tendremos que estar. Tenemos que estar. Va. Perfecto. Bye, cuídense. ¿Cómo se llama? Acrópolis Radio, gracias. Bye. Bye. Y ahora sí, en Facebook también ya nos despedimos. No, ya vamos a Facebook. Perfecto, en Facebook, gracias a todos por seguirnos, gracias por estar con nosotros, cuídense mucho. Hay un último comentario, gracias por el programa. No, Joy Kurtz, gracias a ti por tu apoyo, porque gracias a ustedes lo hacemos y seguimos aquí pendientazos. Y una disculpa porque la semana pasada no estuvimos. A veces pasan cosas, pero bueno. Gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo a todos. Bye bye.